Y que incluso le han preguntado al artista, hombre, ¿y esa canción cuándo la vas a cantar? Él dice, es que eso no es mío. Se está reconociendo que fue una creación a través de una IA y pues ahí vuelve y juega. Uno no puede hablar de una autoría porque pues la IA no es autor per se. Con el lanzamiento del juego, que hoy en día es una serie de televisión de The Last of Us, donde utilizaron la imagen de Elliot Page para ponerla como cara del personaje femenino principal. Ella les hizo la reclamación y ellos tuvieron que ajustar la cara y dijeron, no, perdón. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, este podcast vamos a hablar ahora de los impactos, los beneficios que puede tener la inteligencia artificial en nuestra vida diaria a nivel legal y cómo o qué precauciones debemos tener realmente en el uso y en la implementación de estas tecnologías tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Mi nombre es Mauricio Campo, soy ingeniero de sistemas con especialización en ciberseguridad y en gerencia estratégica de tecnologías de la información, un apasionado por la tecnología desde hace más de 20 años. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues me he metido muchísimo, me interesa mucho el tema y estoy buscando cómo esto puede beneficiar realmente nuestra vida diaria, la productividad y todo lo que tiene que ver con la innovación dentro de las compañías, ¿no? Nuestro primer invitado a este podcast, el doctor Manuel Alejandro Romero. Si quieres, Manuel, por favor, preséntate para que te conozcan. Hola, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Alejandro Romero, soy abogado de la Universidad Javeriana de Cali. Tengo una especialización en Derecho Comercial, una maestría en Derecho Empresarial, cuento ya con 15 años de experiencia. He trabajado en Dentons, Cárdenas y Cárdenas, Microsoft, Colombina y ahorita tengo mi práctica profesional privada. Y me he desempeñado desde el año 2015 como docente universitario de la Universidad Javeriana. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Ahora, pues vamos a hablar de inteligencia artificial, Claro. ¿te parece? Sí. Bueno, Manuel, cuéntame cómo te imaginas la profesión de abogado en unos 2 años con este boom de la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita la formación del abogado tiene que estar enfocada en ser más estratégicos, en tener una capacidad de análisis que va ligada al análisis de información. Creo que hoy en día la analítica de datos va a ser, digamos, la fuente de la cual muchas profesiones van a apoyarse para desarrollar todas sus funciones. La inteligencia artificial sin duda alguna te va a ayudar a contar con mucha información a la mano disponible que antes te tomaba mucho tiempo. Hay que verla como lo que es. En muchas oportunidades he sugerido y es como un insumo más para uno poder elaborar y ejecutar labores. Creo que si uno lo toma como un insumo, como un catalizador de ciertas funciones, uno va a encontrar tanto en la profesión de abogado como en muchas otras profesiones una gran oportunidad para expandir el conocimiento, para mejorar, digamos, el desarrollo social y humano, y creo que a eso es lo que uno tiene que apostar. La formación de los profesionales, yo creo que siempre va a tener que ahondar con estos cambios que ya vinieron para quedarse, digamos, es una realidad que la inteligencia artificial está para quedarse. Así es. Pero tiene que ahondar especialmente en la formación del ser. Y en esa formación del ser y en ese sentido social que el ser pueda representar en una comunidad, creo que ahí va a ser el cambio especial. Digamos, uno siempre ha tenido una formación moral y en cuanto a sentido de servicio, pero ahorita ya hay que maximizar ese enfoque en razón a que ya tenés unas herramientas que han hecho que tu trabajo sea más sencillo. Digamos, la automatización de contratos, los resúmenes que se puedan hacer de sentencias, de laudos arbitrales, la oportunidad de tener acceso a bases de datos que antes eran reservadas solamente para ciertos sectores y tener esa información al alcance de la mano es algo que uno sí debe que aprovechar y maximizar, digamos, para beneficio de la profesión y finalmente para beneficio de la comunidad en la que uno impacta. Exacto. Ok, o sea, entendería entonces que todas esas tareas operativas que hacemos hoy día, leer documentos extensos, hacer resúmenes, análisis, de pronto investigar fuentes de información diversas, lo vamos a hacer mucho más rápido, no vamos a invertir tiempo ahí, sino que nos vamos a dedicar a lo humano, a lo social, a ver cómo le damos la vuelta a cualquier proceso que ustedes lleven a cargo desde el punto humano y social. ¿Es como De lo que estoy acuerdo. diciendo? Y en el sistema judicial yo creo que hay una excelente oportunidad para que muchos procesos se sistematicen y se puedan
descongestionar muchos despachos judiciales que pueden estar atiborrados de procesos que por su estructura pueden tener incluso situaciones muy similares y que pueden ser falladas de una manera pues tanto igual. Fíjate que con ocasión de esta charla que estamos teniendo, Sí. tuve la oportunidad de revisar antecedentes por parte de la Autoridad de Derechos de Autor en Colombia, Ujú. que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde uno veía que el planteamiento de los procesos, particularmente de solicitantes que habían querido registrar obras creadas mediante sistemas de inteligencia artificial, Ok. pues uno veía que el planteamiento era esencialmente el mismo, donde decía, usted hizo una solicitud, usted declaró expresamente que fue apoyado en una inteligencia artificial y que quiere entonces crear o registrar, perdón, la existencia de una obra que usted creó mediante un sistema de inteligencia artificial, llámese ChatGPT, o llámese Wonder, o llámese My Journey, cualquiera de ellas. Pero Manuel, mira que ese es un tema bien interesante. Yo lo he escuchado mucho a nivel corporativo y es, ¿quién tiene el derecho de autor ahí? Si yo creo una obra, creo una campaña publicitaria, creo una imagen, un logo con inteligencia artificial, ¿puedo ser propietario de ese derecho intelectual? ¿Cómo está eso? Mira, en materia de derechos de autor, la Dirección Nacional de Derechos de Autor se apoya principalmente en 3 normas, para no, digamos, explayarme en normas que complementen o modifiquen, que son el Convenio de Berna, que es un tratado internacional que ha sido adoptado por Colombia en materia de derechos de autor, Ujú. la decisión 381 del 93, que es una decisión de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Colombia hace parte, Ok. y finalmente la Ley 23 del 82, que es la que, digamos, condensa o hace el compendio de la protección de derechos de autor en Colombia y de intérpretes y ejecutantes de obras. Para eso, digamos, se decanta que en estas normas hay una mención muy importante sobre la cual estos fallos judiciales que te mencionaba, o estos fallos administrativos, para ser más técnicos, te mencionaba, y es la definición de autor. Ujú. En todas ellas, la definición de autor es la persona física o la persona natural que crea una obra y que tiene un carácter de original. ¿Qué se entiende por originalidad? La huella que la persona imprime a el desarrollo de lo que hace. Entonces, puede ser una marca específica, un estilo ligado puntualmente a cuestiones de eh, materias artísticas, literarias o científicas. Esa impronta que hace que tu trabajo sea muy distinto al de los demás. No lo puede ver en el mundo artístico con artistas plásticos que se han destacado por ser pioneros de alguna forma de hacer arte, de tú el cubismo, el impresionismo, lo que tú quieras. Y eso te permite a ti decir, esto es, digamos, autoría de alguien, de ese alguien creador de algo. Ahora bien, cuando se hace ese análisis por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dice, es que usted expresamente está diciendo que la obra la hizo mediante un sistema de inteligencia artificial. Ok. Como es un sistema de inteligencia artificial el creador, pues uno no puede decir, pues la obra va a ser del sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien humano que la cree. Ahora bien, si se dice, no, es que yo de pronto soy un corrector de estilo y lo que hago es solamente corregir el estilo de la obra que la inteligencia artificial me ha desarrollado en razón del prompt que yo le genero, hay que ver cuál es el grado de incidencia sobre ese corrector de estilo, pero si digamos, la estructura final del trabajo que arroja la inteligencia artificial no fue creado por el ser humano, tampoco se puede Por- predicar que la misma es una obra. claro, Manuel, pero ahí hay un punto, digamos, es una línea gris porque cuando uno utiliza el prompting en este tipo de tecnologías de inteligencia artificial generativa, pues realmente uno dirige a la inteligencia artificial. Obviamente, si yo hago una pregunta y me quedo con la primera, no sé, digamos una imagen o un texto, un documento, una obra de teatro, pues obviamente ahí no tengo intervención, pero si yo comienzo a interactuar con esa inteligencia artificial, si en el prompting le doy los lineamientos, lo restrinjo, le defino las fuentes, le defino el estilo, realmente estoy co-creando ese tema. O sea, yo no tendría derecho a nada, o sea, el prompting como tal no me da derecho de propiedad intelectual, porque hay un tema del uso, ¿no? Entendería que sí la puedo usar para mi compañía a nivel corporativo, si hago una campaña de marketing, de alguna manera puedo usarla, nadie me va a restringir eso, si genero una imagen con inteligencia artificial puedo usarla, pero el tema es en que no puedo registrarla. Así es. El desarrollo de todo este tema de derechos de autor se ha llevado a un análisis
particularmente el artículo 7 del Convenio de Berna, dice que las ideas no son registrables o no son protegibles. Okay. Entonces es bastante posible pensar en el supuesto de que el prompt que yo haga o la orden que yo le dé al sistema de inteligencia artificial provenga evidentemente de una idea que a mí me surgió. Y si yo llegara a caer en el supuesto de registrar esa idea, pues sencillamente puedo estar anulando el mismo desarrollo de la civilización por cuanto estoy bloqueando que otras personas puedan tener ideas creativas que estén o se basen en la misma idea que surja. No, y realmente nuestro desarrollo a nivel social es eso, ¿no? Trabajar sobre las ideas de otros. Totalmente. Mira, yo escuché, la semana pasada estuve escuchando un podcast de una escritora española que decía que iba a hablar de la inteligencia artificial. Y ella decía, bueno, las primeras páginas, casi la mitad del libro, lo he escrito yo, pero el resto es la inteligencia artificial quien lo está escribiendo. Entonces, ¿ella tendría derecho sobre ese libro o realmente cualquiera pudiese usar la segunda parte del libro para... Yo creo que vos hiciste una distinción muy valiosa ahí. Es claro, la primera parte es autoridad de ella y ella tiene derecho desde la creación misma de la obra sobre esto. La segunda parte es algo que fue creado por una inteligencia artificial sobre la cual no tiene manera de reivindicar ella derechos o incluso ejercer oposición en principio para decir no lo use porque proviene de una inteligencia artificial. Y esto especialmente también se ha desarrollado en otras jurisdicciones donde hay terceros. El señor Steven Toller, por ejemplo, hizo un acercamiento tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, donde en Estados Unidos, mediante My Journey, hizo una obra, se llamaba La Entrada al Paraíso, si no estoy mal, y decía, quiero que registren esta obra ante la Dirección de Derechos de Autor de allá, quiero que la registren en nombre o a nombre de la inteligencia artificial de la cual yo fui creador. O sea, yo soy dueño de la inteligencia artificial, entonces... Creó la plataforma y creó la obra. Tal cual. Es decir, creó la plataforma y a su vez la plataforma creó la obra. Entonces, y quiero que el titular sea la inteligencia artificial. Le dijeron, no, señor, no se puede, porque el autor tiene que ser la persona de carne y hueso hasta el día de hoy que se repute autor. Y eso generó un precedente, me imagino, a nivel mundial. Lo generó y digamos, todos de ahí nos hemos pegado para analizar. México, Reino Unido, Colombia han hecho, digamos, han tenido ese derrotero para seguir actuando y particularmente la Dirección Nacional de Derechos de Autor en estas 10 resoluciones que pude consultar del año 2023-2024, pues decía lo mismo. Habían titulares que eran como conversaciones con ChatGPT, línea de poemas creados con la inteligencia artificial. Y decía, pues usted está reconociendo que le hizo la inteligencia artificial, no fue usted. Sí, pero es que yo con el prompt y no sé qué. Sí, pero es que usted no, o sea, usted partió de una creación que hizo otro y la fue puliendo como un corrector de estilo. Pero ser corrector de estilo o ser editor, pues no le da a usted derecho sobre la obra. Incluso pasa en la vida real. Distintos artistas han tenido editores y el editor, pues sí, tiene derecho a una mención, ¿sabes? Pero no es dueño de los derechos morales ni patrimoniales de la obra. García Márquez tuvo editores, sin duda alguna. Pero, digamos, los derechos patrimoniales que se derivan de los derechos de autor en razón a la creación que la persona tiene, pues iban directamente a él y o a sus herederos al día de hoy. Vale, man. Y en Reino Unido, y ya con esto cierro la idea antes de que se me vaya la paloma, el mismo señor Steven Toller dijo, yo quiero patentar 2 descubrimientos que no existían en el mundo y los hice a través de mi inteligencia artificial, de la cual también soy dueño. Y el Reino Unido le dijo, señor, pues que tampoco la inteligencia artificial puede ser dueño de esto. Entonces, él intentó por 2 frentes, por 2 jurisdicciones distintas, y en ambos fueron, digamos, la decisión, se le negó el derecho a la inteligencia artificial porque dijo, es que la inteligencia artificial no puede ser un sujeto de derechos. Y eso también es muy importante. ¿Por qué? Explícanos ese concepto de sujeto de derechos. Claro, el sujeto de derechos es aquel que puede ejercer unos derechos y tener unas obligaciones a cargo. Digamos, es una persona que puede hacerse valer a través de un ejercicio judicial para el respeto de sus derechos o a la cual se le puede también exigir el cumplimiento de obligaciones. Y esto solamente quiero enmarcarlo en razón de la conversación. Para seres humanos no quiero entrar en otros asuntos, pues que nos podemos desviar bastante. Pero digamos en eso... En otro podcast. Vamos. Claro. Y en ese plano también tú vas a encontrar tanto a los seres humanos como a las personas jurídicas. Entonces, una persona jurídica tiene derechos, claro, a que se actúe conforme a la leal competencia del mercado, a que se le respeten las propiedades que a bien tengan, y tiene obligaciones, claro, pago de impuestos, pago de seguridad social, lo que tú quieras, ¿sabes? Igual como podría pasar con un individuo de carne y hueso. En otras jurisdicciones le llaman personas morales o como quieran, pero finalmente son personas jurídicas que pueden ser sujetos de derechos y obligaciones.
Y entonces con ese precedente es que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los 10 fallos fueron igualitos. Entonces yo te decía, imagínate uno poder automatizar decisiones judiciales que versen sobre lo mismo y decir, aquí ya está, prum. Digamos, El derecho a la igualdad. no, incluso entra la solicitud y ellos ya saben cómo se falló antes y te cómo- decantan la decisión, ¿sí me entendés? Manuel, bueno, nos has explicado de temas de regulaciones, pero has hablado como de Estados Unidos, de Europa. En Colombia, ¿cómo estamos a nivel normativo en el tema de la inteligencia artificial? Bueno, mira, en Colombia ya se ha desarrollado un documento COMPES, el cual genera como los lineamientos del manejo de la inteligencia artificial. Ese documento COMPES se espera que se materialice a través de una ley de la República. Justamente hace 8 días se tuvo que archivar el primer proyecto de ley de inteligencia artificial que venía muy de la mano con los estándares europeos de la regulación de inteligencia artificial que ya existe allá. Eh, pero se estima que en esta próxima legislatura que arranca el 20 de julio de 2025 se vuelva a presentar, Ok. en los cuales, digamos, se traen a colación los mismos principios de respeto a los derechos fundamentales de las personas, es decir, que la inteligencia artificial no atente contra ese núcleo fundamental de derechos que tiene cada individuo, cada ciudadano de este país, y lo que se procura es que se haga digamos, un análisis de riesgos de las inteligencias artificiales según el tipo de datos que puedan tratar y qué tan susceptibles puede ser la manera en la que esos datos puedan generar alguna afectación a datos sensibles o en general algún derecho fundamental. Porque claro, la inteligencia artificial uno la puede ver como sencillamente una programación masiva de datos planos, pero es que no es así. A ella se involucran escenarios donde pueden analizar tu rostro, donde pueden analizar tu voz y donde pueden reproducirlas para hacer creer a terceros que las mismas van a ser usadas o que dé un lugar o la impresión de que las mismas han sido usadas realmente por el interlocutor. Entonces, esta regulación principalmente va a apelar y la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha sacado circulares como autoridad de la protección de datos, donde dice hay que empezar digamos, no hay que empezar, hay que dar un manejo ético a la inteligencia artificial. Claro. Es decir, no hay que pasar por encima de nadie a la hora de implementar estos sistemas de información y de gestión de la información, de manera que supuestos o afectaciones donde terceros puedan estar involucrados, pues tiene que hacerse con un respeto absoluto y una veracidad absoluta. Has tocado dos puntos importantes. Uno, hablaste del nivel de riesgo de la inteligencia artificial. Yo me muevo también en el tema, en el mundo de la ciberseguridad, y muchas compañías están pensando, bueno, la inteligencia artificial es una realidad, es una necesidad a nivel corporativo, pero ¿cómo establezco la normatividad, una política de implementación segura con la información corporativa? Por ejemplo, uso inteligencia artificial, DeepSeek a nivel de China, uso ChatGPT, uso Copilot, uso Gemini. ¿Qué uso? Y lo que veo es que tenemos que tener muy en cuenta el tema normativo. Y el otro punto es, ¿qué pasaría en Colombia, por ejemplo? Y a eso ha pasado, no recuerdo en Colombia, si de pronto tienes algún ejemplo sería interesante, pero sí a nivel mundial, que le toman la foto a una niña y la pueden subir desnuda, semidesnuda, en este tema de pornografía a través de inteligencia artificial. ¿Eso ya está regulado? ¿Ya podríamos agarrarnos, perdón, de alguna ley para poder judicializar a alguien que haga esto? Pues mira, finalmente el manejo de la imagen y de los datos es un derecho fundamental. Eso está consagrado en el artículo, páralo ahí porque no me acuerdo. Es el 15. El artículo 15 de la Constitución establece que la intimidad y el manejo de los datos personales es un derecho fundamental. O sea, todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar o incluso pedir la supresión total o parcial de sus datos en la web o en cualquier sistema de manejo de información. Okay. Entonces, al ser un derecho fundamental, de entrada vos tenés la protección que te da la acción de tutela para, en primera vía, si no tenés algún otro mecanismo judicial para protegerte, utilizarla como sistema digamos, de salvaguarda de tus derechos. Luego está la opción de
presentar una acción a través de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando la protección de tus derechos porque ha habido una vulneración de tus derechos o de tus datos personales per se y digamos del desarrollo del artículo 15 de la Y si de se la logra Constitución. identificar quién lo hizo, ¿sería culpable así lo haya hecho con inteligencia artificial? Claro, porque ahí lo que está haciendo es un delito que está ligado con la manipulación de datos personales y principalmente hacerlo sin autorización y también con estos fines que pueden incluso tener agravantes si se hace con Menores de edad. fines, no solo con menores de edad, sino también con fines extorsivos. Ok. Entonces, digamos, el Código Penal sí castiga esas conductas y sí, evidentemente con el, digamos, el ejercicio y la carga que eso tiene, pero el momento de uno poder encontrar al verdadero culpable sí se puede pensar en la judicialización. Ah. Y eso sí se puede hacer, e incluso se puede hacer en colaboración con distintas entidades de los países donde la persona pueda estar o no sé qué, para buscar incluso escenarios de tratados de extradición o judicialización de la persona en el lugar donde esté. Entonces, Manuel, eso mira, he visto temas, me imagino que tú también, en tema de las redes sociales, donde reviven artistas con inteligencia artificial. Cogen, por ejemplo, a Freddie Mercury, he visto temas con Michael Jackson, donde de alguna manera toman la voz y lo ponen a cantar en otro idioma, otras canciones, y lo publican en esas redes sociales. Esto ahí, ¿cómo sería el tema de la monetización en este caso? ¿Cómo está la ley en ese aspecto? ya. Fíjate que en cuanto a lo que conlleva la monetización de reproducciones de obras de artistas reconocidos, pues está decantada directamente o en el artista, o en los herederos, o en quien haya tenido la titularidad de la explotación económica de esas obras. Porque hoy en día también es bastante común que que los artistas puedan vender como el paquete de sus canciones a distintos grupos de inversión y con eso, digamos, generen ingresos. El problema de estos escenarios, que es bastante frecuente de uno ver artistas que en efecto cantan otros idiomas y hacen otro tipo de interpretaciones, es que pues no corresponden al autor. Entonces lo que hacen los grupos de abogados y las personas que verifican en YouTube y en otras plataformas esos contenidos, pues los demonetizan en el momento en que hagan el reclamo y pues sencillamente el video puede permanecer ahí si es que de pronto no se lo bajan por una cuestión de copyright y sencillamente no genera ningún ingreso para la persona que lo sube. Y eso se da, por ejemplo, mucho en creaciones de música que uno escucha y hasta, digamos, muchas personas jóvenes hoy en día bailarán al son de esas canciones. Personas como nosotros, jóvenes. También, claro, de reggaetón, cantadas por Bad Bunny o supuestamente cantadas por Bad Bunny, que no es el caso. Y que incluso le han preguntado al artista, hombre, ¿y esa canción cuándo la vas a cantar? Él dice, es que eso no es mío. ¿Por qué? Porque hay una persona que ha desarrollado temas usando las voces, pero sencillamente se está reconociendo que fue una creación a través de una IA. Y pues ahí vuelve y juega. Uno no puede hablar de una autoría porque pues la IA no es autor per se y de paso está involucrando derechos de terceros que son tan íntimos como es la voz. Porque digamos, nosotros dos tenemos un tono de voz que nos identifica, pero creo que no lo monetizamos tanto como un cantante le hace Freddie Mercury en su momento o le hace Bad Bunny hoy en día o cualquiera de los cantantes que esté de moda al tiempo que se vea este video. Y es... y eso tiene un componente económico supremamente importante. Entonces, eso también hace a su turno que pues, plataformas de streaming no te permitan cargar ese tipo de información si es que no se cuenta con la autorización directa del titular de ese derecho que estás explotando, que no es tuyo, que es la voz de un tercero. Y lo mismo pasa también con cuestiones como la imagen. En Colombia hay antecedentes directos y es que han empleado a un noticiero muy famoso, que es Caracol, y han utilizado a los presentadores y les han puesto palabras que no han dicho para promocionar productos que puedan resultar en estafas. Okay. Caracol en su momento se vio en la necesidad de informar que no eran ellos, que eran víctimas de un deepfake, que por favor las personas se abstuvieran de contratar o tratar con estos terceros. Lo que antes eran las típicas estafas que llegaban mediante correo electrónico, pues ahorita las están... Video. Claro, las están llevando en video. Y Amparo Grisales recientemente también tuvo que salir a desmentir, estoy hablando en el contexto colombiano, claro, que terceros habían usado su imagen para promocionar un producto que no correspondía a lo que ella estaba o quisiera anunciar, también porque no hay una relación contractual. Y este asunto ha tomado gran relevancia en contextos internacionales, especialmente con actores de Hollywood, en los cuales han usado mediante sistemas de inteligencia artificial, o bien sea la voz, o bien sea la imagen, o las dos, para promocionar o productos, como en el caso de reciente de la voz
digamos, el equivalente a Siri que tiene ChatGPT, que se llama Sky, que empleó sin autorización o una voz muy similar a la de Scarlett Johansson, que es bastante recordada por la película que se llamaba Ella o Her en inglés, del año 2013, donde ella justamente interpretaba a un asistente personal, es decir, una inteligencia artificial, cuya pues, voz, digamos, caló bastante entre los espectadores de la película, a lo cual ella, a través de sus abogados, le presentó la reclamación al dueño de ChatGPT y le dijo, por favor, yo no di mi autorización, incluso cuando ustedes quisieron tener un acercamiento para hacer una negociación comercial conmigo, quiero que desmonte esta voz. Esa es una. En el mundo de los videojuegos hubo digamos, una situación similar por allá en el año 2018, 17, con el lanzamiento del juego que hoy en día es una serie de televisión de The Last of Us, donde utilizaron la imagen de hoy en día conocido como Elliot Page, antes Ellen Page, para ponerla como cara del personaje femenino principal. Y en ese momento, creo que eran unos años antes, puedo estar patinando en la temporalidad, ella también estaba lanzando un juego con Sony donde ella era la imagen. Okay. Ella les hizo la reclamación y ellos tuvieron que ajustar la cara y dijeron, no, perdón, fue una mera coincidencia. Es parecida, pero no es. Es parecida, pero no es, y los rasgos eran bastante similares. Y por último, Tom Hanks ha tenido que salir en sus redes sociales a desmentir un consultorio odontológico que le estaban ofreciendo servicios con la cara de él y no sé qué. Y la misma Scarlett Johansson sí ha tenido varias participaciones porque la han metido en videos donde hablan en contra del antisemitismo. Si ella bien reconoce que ella es judía y está en contra de cualquier comportamiento antisemita, pues nadie le pidió autorización para usar su imagen ni su voz. Entonces lo mismo, que por favor omitieran usar su imagen y su voz para estos propósitos comerciales. Y sin duda alguna, en una persona que tiene o que vive básicamente la explotación de su imagen y de su voz, pues tiene un peso, pero esta misma situación en cualquier momento le puede pasar a cualquiera. Exacto. Entonces, situaciones ligadas a persecución, exacto, a estafas, comisión de conductas delictivas de todo tipo, o incluso para judicializar a personas que puedan o no haber tenido algo que ver con alguna cosa, pues ya hay gran parte una discusión frente a si la imagen que se está percibiendo es real o ha sido adulterada mediante un sistema de inteligencia artificial. Entonces, ese manejo ético que se sugiere y que se pide del manejo de la inteligencia artificial, pues coge más relevancia y más sentido en estos tiempos donde personajes y líderes mundiales y particularmente el ser humano más rico del mundo ha dicho recientemente, Elon Musk, que quiere reescribir la historia con un enfoque de derecha. Aquí obviamente no quiero entrar a polemizar en cuanto a ideologías políticas, pero eso muestra, digamos, una reflexión y una necesidad que tiene que ser propia de todos los que seamos usuarios de la inteligencia artificial, y es, tenemos que recibir las cosas con beneficio de inventario y verlas también con criterio. Sí. Porque según quien maneje la inteligencia artificial, como puede pasar con el que maneje los medios de comunicación, será el mensaje que se quiera transmitir. Y sobre eso hay que tener, digamos, las reservas del caso. Si uno ya sabe que hay, como en efecto lo hay, medios de comunicación que tienen una tendencia hacia un lado o hacia otro, pues uno saber qué de esto, ¿no? Exacto, qué se escucha, pero qué criterio es el que yo me voy a formar, porque digamos la configuración o la creencia de la existencia del gran hermano hoy en día tiene más sentido que nunca. Pero mira que yo, ¿qué pienso ahí? Hay una corresponsabilidad también de las plataformas estas de redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, donde si lo quisieran hacer, lo podrían hacer, y es colocar huellas digitales dentro de esos documentos que son generados por inteligencia artificial y que cuando un usuario los vea salga la marca de agua o algún tipo donde diga, esto está generado por inteligencia artificial, ya tú verás si lo crees o pues digamos que ya es un criterio, pero que sí esté de alguna manera la alerta a través del sistema. Creo que esto próximamente debe llegar, sí, ¿no? Fíjate que eso que dices ya se está viendo en muchas redes sociales donde te hacen la advertencia de contenido generado con IA. Y es un manejo que vuelve y juega, es ético. Claro. Es ético que, por ejemplo, si vos te muestran una imagen desgarradora, pues te avisen que es inteligencia artificial, que no corresponde a la realidad porque puede sugestionar al público al cual se le dirige. O lo mismo, hay artículos de prensa que uno ya lee y que te dice tranquilamente, no voy a decir el nombre del periódico porque acaba de cambiar de dueños, pero Okay. dice
contenido generado o con apoyo de la inteligencia artificial. Y está bien, porque te apoya en temas de estilo y, digamos, hace que la comprensión sea un poco más clara. La creación de correos electrónicos, de propuestas comerciales, la revisión de párrafos a la hora de uno ejecutar alguna labor a través de la inteligencia artificial es maravilloso. Hay opciones y, digamos, oportunidades de mejora, sin duda. El manejo bibliográfico, hay todavía cositas donde patina. Claro, las bases de datos de conocimiento de estas Exacto. inteligencias. Porque si uno tiene la precaución, y yo por lo menos en algún momento lo he hecho, de preguntarle a ChatGPT, aclaro, en la versión gratuita, ¿hasta cuándo tienes actualizadas tus bases de datos? Y ustedes dicen, ve, voy hasta tal mes de tal año. Y eso te sirve a vos como base para ver si es que querías llegar hasta ese momento histórico o si necesitas buscar entonces por otras fuentes. Y creo que ahí está lo más importante. Es, incluso la Dirección Nacional de Derechos de Autor en uno de sus videos lo indica, y es la inteligencia artificial, si tú la usas como un insumo para las creaciones artísticas que vas a hacer, es maravilloso. Por ejemplo, señora inteligencia artificial o señor chat o no sé qué, y aquí le pongo señor solamente para vía de ejemplo. Por favor, ayúdame a crear una lluvia de ideas de temas para yo escribir mi libro. Te da X temas y tú eliges el que a bien quieras y desarrollas tu idea. Desarrollar. Claro. O con las tendencias actuales de música, dime qué género podría yo crear para hacer una canción, una composición, o lo mismo, un escrito corto, un poema, lo que sea. Y esa lluvia de ideas, cuando la usas como insumo, es supremamente valiosa, porque viéndola así, estás teniendo tu experiencia, ese insumo, tus libros, tus contactos, las lecturas, lo que bien hayas tú vivido y trasegado en esta tierra, como elementos que te permiten tomar una mejor decisión a la hora de crear algo. Perfecto. Y eso es relevante. Ahí me das pies, Manuel, para dos temas. Uno es cómo yo debo usar realmente la inteligencia artificial generativa. Tú mencionabas, bueno, si uso una versión gratis, vamos a tener unas bases de datos actualizadas hasta cierta fecha, pero si ya utilizamos la inteligencia artificial de una manera mucho más profesional, con expertos en el tema, con ingenieros que nos permitan hacer ese desarrollo, vamos a poder de alguna manera parametrizar esta inteligencia con bases de datos propias de mi compañía, ¿cierto? Yo voy a colocar, por ejemplo, quiero utilizar la inteligencia artificial para hacer una campaña de marketing. Entonces, pues venga, yo le doy insumo, entreno esta inteligencia artificial con información propia de mi compañía, donde tengo de alguna manera el control de hacia dónde esta inteligencia va a tener esos patrones para poder tomar decisiones. Y luego de eso tengo que saber que la inteligencia artificial en estos momentos todavía alucina. Lo que no encuentre ahí, ella se lo inventa. Entonces también hay que, ¿cómo controlo esa inteligencia artificial para que no me genere cosas que, por ejemplo, que realmente no estoy brindando como servicio, que me comprometa a mi compañía en temas que no tengo costeado el desarrollo? Entonces hay que, de alguna manera, pienso, y parte de las recomendaciones que nosotros damos es, si vamos a hacer la implementación de la inteligencia artificial, lo hagamos bajo esos parámetros y poder, a nivel de las configuraciones que se deben de hacer a través de esos agentes digitales, pues que tengan esos límites, ¿no? Esos límites y obviamente que tengan de alguna manera una supervisión humana en determinadas acciones para poder tomar decisiones. Yo creo que de pronto no sé, en 6 meses, 1 año, 2 años, la inteligencia artificial puede dar un vuelco en su capacidad analítica, pero ahora yo creo que está en una etapa inicial, ¿no? Todavía no ha superado la inteligencia grupal que podemos tener y eso pues es un tema bien importante. Y lo otro es, ¿qué consejo le darías tú, Manuel, a tus estudiantes, a los estudiantes de Derecho, para que usen de manera responsable la inteligencia artificial? Pues con relación a la pregunta que me haces, Mauricio, yo creo que sí hay que tener un enfoque humano en la revisión de quiénes van a tomar las decisiones finales en la implementación de inteligencias artificiales en las organizaciones, particularmente cuando la decisión conlleve un asunto de gran relevancia, bien sea el despido de una persona, bien sea la toma de decisión para la compra de un negocio, para la venta de un negocio. Creo que sí tiene que haber un grupo humano detrás que tome esa decisión y que, en efecto, como se decía antes, utilice la información que te crea la inteligencia artificial con beneficio de inventario como uno de los tantos insumos que puedan tener a la hora de tomar esa decisión. Y ahora bien,
tú también mencionabas, por ejemplo, las versiones de la inteligencia artificial a la cual uno puede acceder. Claro. Si yo accedo a la versión gratuita y, por ejemplo, ingreso materiales de trabajo a esos sistemas de información, pues creo que la recomendación básica como abogado que uno da es, pues lean los términos y condiciones de esa inteligencia artificial para que ustedes sepan, pues, dónde se está alojando esa información y teniendo en cuenta especialmente que es información que ustedes están accediendo a sistemas de información gratuitos. Entonces, ¿dónde, en qué servidores se aloja esa información? ¿Qué niveles de seguridad arroja esos servidores? Si esos servidores también tienen respaldo de la información en la nube. Porque fíjate, hace unos días atrás y se ha vuelto tendencia decirle a todo el mundo que los datos de Apple y de Google han sido filtrados masivamente y que si tú quieres puedes revisar en internet si tu correo electrónico ha sido víctima de ataques cibernéticos y que si tu información se ha filtrado o no, siendo obviamente la principal recomendación, pues cambie todas las contraseñas de los lugares donde múltiple usted, factor de autenticación. claro, genere múltiple o doble factor de autenticación, bien sea numérico, bien sea de reconocimiento facial o bien sea el QR, lo que ustedes quieran, pero que te permita tener varios pasos para que tu información esté más protegida. Y luego, cuando ya vayan a acceder a sistemas de inteligencia artificial pagados por la compañía que ofrecen licenciamiento a través de grandes compañías como pueda ser SAP, pueda ser Oracle, pueda ser Microsoft, pues saber en los términos y condiciones del contrato de licencia que uno suscribe, pues si la información va a estar bien protegida o no. Claro, si Porque va a ser utilizada para el entrenamiento general de la inteligencia o solo para el uso corporativo, por ejemplo. claro, y si la misma va a estar encriptada, por ejemplo, o con un acceso también restringido para ciertos usuarios y ciertos perfiles de usuarios que puedan tener acceso a la misma. Yo te aseguro que en ChatGPT versión gratuita, pues uno qué va a pedir. Si uno voluntariamente está accediendo a unos sistemas de información donde Las uno no plataformas gratis, el servicio, o perdón, el producto es uno, ¿no? totalmente. Sí, una plataforma gratis, el producto es uno. Bueno, Manuel, y por último, cuéntanos qué consejo, qué recomendación le darías a los estudiantes universitarios hoy en día con el uso responsable de la inteligencia artificial. Pues Mauricio, yo creo que lo has dicho muy bien y es hacer uso responsable de esos sistemas de información, tenerlo como insumo, tenerlo como una herramienta más de consulta y utilizarlo como un complemento de tu labor analítica diaria. Hay artículos que recientemente han salido y dicen que tanto nos está afectando nuestra capacidad creativa y el uso del cerebro, de algunas partes del cerebro, para procesar y para crear información o crear contenido en razón de el acceso de la información que se tenga a la inteligencia artificial. Entonces, uno, si usa esa herramienta como un complemento de las demás que tienes a la mano, pues tu creatividad no se va a ver mermada y puedes maximizar la utilidad que te puede dar el uso de estas herramientas para aprovechar el tiempo en otras cuestiones. Pero siempre recibir, y creo que esa es la mayor recomendación que le puedo dar a un estudiante o en general a cualquier usuario de la inteligencia artificial, accedan a la misma con criterio. Y es decir, reciban la información con la advertencia de que justamente el mismo presidente de ChatGPT dice, cuidado, porque la inteligencia artificial muchas veces inventa las respuestas. Alucina. Entonces, sepan que no todo lo que dice es verdad, no es un reemplazo absoluto de Google como sistema de búsqueda, sino que es una herramienta más. Y como herramienta más, sépalo usar. Porque errores que han costado plata en procesos judiciales a través del uso de inteligencia artificial se han dado ya. Okay. En un caso de la Corte del Estado de Nueva York, donde Avianca era la contraparte, los abogados de la otra parte que demandaban a Avianca citaron una jurisprudencia de Estados Unidos y el juez notó que la jurisprudencia era inventada. Porque, y el abogado tuvo que reconocer que lo había, digamos, había buscado fuentes bibliográficas. La jurisprudencia del metaverso. Tal cual. Y se la inventó tan bien que, claro, le calzaba perfecto para la decisión o digamos, la consecuencia que él quería buscar con ese litigio. Y al final tuvo que reconocer que mal, tuve que, o accedí a su información a través de ChatGPT y pues se la inventó y claro, no existe, lo siento. Y pues tuvo una sanción el profesional del derecho por eso y obviamente su cliente pues perdió el proceso y eso también con eso también se invita a la gente a que revise todo con cautela. Si usted va a utilizar sistemas de inteligencia artificial para crear documentos, léalos.
No crea que el documento por haber sido creado por inteligencia artificial, así por más simple que sea, léase correo electrónico, sea una carta, sea una oferta de servicios, muy ligado a lo que tú decías. Saber qué tanto yo como proveedor de un servicio me puedo comprometer. Pues sepa que el servicio que usted está ofreciendo en esa oferta, pues corresponde a lo que realmente usted sabe hacer. Claro, claro. Porque si yo ofrezco la luna, como decían muchas canciones, y no la puedo dar, pues entonces omítalo, retire ese ofrecimiento y aterrice según sus posibilidades lo que usted puede ofrecer. Creo que muchas veces uno puede pecar por exceso y ofrecer y prometer muchas más cosas de las que uno realmente está en capacidad de dar, esto como individuo, como sociedad y como empresa, y uno tiene que saber realmente en qué es que soy bueno y en qué me puedo especializar y sobre eso ofrecerlo. Claro, muchas veces uno dice, es que me quiero ganar el cliente y entonces en ganarme al cliente voy a ofrecer unos agregados o add-on, como le llaman las personas estudiosas de sistemas, pero pues sepa si realmente usted tiene la capacidad instalada para ofrecer esas cosas. Lo que queda en la oferta es un compromiso, Claro, inclusive contractual, ¿no? totalmente, claro, una vez la oferta se acepta, pues ya es vinculante para las partes. Entonces, sepan eso, o sea, sepan que la inteligencia artificial les puede ayudar. De pronto a veces uno tiene bloqueos mentales creativos y uno no sabe cómo organizar una idea. O uno dice, hombre, yo creo que este párrafo se puede mejorar. Ve, ayúdame a estructurar esto de una manera que se entienda mejor y te ayuda. Te puede, digamos, destrabar un poco esa situación de bloqueo. Pero eso es muy distinto a decir, ve, haceme una tesis de grado como si fueras un estudiante de último semestre de la carrera de administración de empresas, donde trates esta problemática. Hombre, ya hay sistemas que identifican justamente cuando un documento ha sido enteramente creado por un sistema de Sí, inteligencia total. artificial. Entonces, hacer la ingeniería inversa no es difícil, pero recibir las cosas como un insumo más, como una fuente de la cual uno se puede apoyar sin darle la veracidad absoluta, porque es que el mismo presidente de la compañía más famosa que ChatGPT hoy en día, OpenAI, dice, hombre, tenga cuidado, es que Tengan cuidado inventa. con eso. Y esa es la misma invitación, como que tengan cuidado, úsenla porque es que sirve para muchas cosas. Hacer fórmulas dificilísimas en Excel para poder llevar controles de ciertas Datos, indicadores, datos, lo indicadores. que sea, te sirve y muchísimo. Hacer clasificaciones según tus necesidades, darte datos que requieres y que sabes que corresponden a la verdad porque son datos objetivos, uno podría acceder. Pero ya decir, no, dame 50 citas bibliográficas de sentencias, en el caso mío, que traten sobre este tema. Hombre, uno las lee y uno sabe que está inventando. O sea, uno sabe que a veces patina, que a veces se confunde de área del derecho que trata. Entonces, recibir eso con beneficio de inventario y saber que es que finalmente todo está acá, digamos, todo el valor agregado que uno sigue dando está acá. Y eso creo que es lo que nos va a seguir llevando adelante como sociedad. Correcto. Yo ya para concluir, Manuel, yo lo que pienso es, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ya es una herramienta indiscutible que nos genera eh, productividad, innovación, calidad muchas veces en la construcción de los documentos, y es hacerlo de una manera responsable, teniendo en cuenta la jurisprudencia que pueda tener el tema, revisar muy bien derechos de autor, qué pasa con la información que estamos generando con la inteligencia artificial, lo que le estamos entregando a la inteligencia artificial para que haga sus análisis. Y pienso acá de que esto lo deben de hacer realmente, si vamos a usar la inteligencia artificial a nivel corporativo, con un carácter muy serio y que no pueda comprometer a nuestra compañía, pues se debe hacer de una manera profesional. No es un Google más, no es que yo le haga una pregunta y lo que me responda lo está haciendo de una manera correcta. Tenemos que hacer un prompting bien estructurado, establecer las fuentes que va a consultar, darle los lineamientos, un contexto adecuado y obviamente van a haber actividades que se le van a poder delegar 100% a la inteligencia artificial, obviamente monitoreadas por un usuario, ¿cierto? Para uno tener un cierto monitoreo. Y van a haber actividades que no, que van a servir como apoyo. La inteligencia artificial es un apoyo para poder realizar esas actividades, pero no se las voy a delegar de manera general. Entonces, muchas gracias, Manuel.
por tu tiempo. Esperamos poderte tener en otra Gusto. oportunidad. Claro que sí. Bueno, si la gente que nos escucha quiere comunicarse contigo, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, abajito en la descripción van a encontrar mis datos de contacto, mis redes sociales y pues nada, bienvenidos y con mucho gusto para lo que necesiten por acá a sus órdenes. Mauricio, de verdad, muchas gracias por la invitación y les deseo a todos un feliz día. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Esta nos rindió más, mira.